Creo que estás hablando sin micrófono. Sí, es cierto, perdón. Bueno, entonces, buenas tardes compañeros. Vamos a dar inicio a la conferencia. Les voy a presentar el afiche antes de comenzar. Y pues bueno, el tema principal sería la implementación de un analizador descendente. En este caso, nuestro conferencista que ya se encuentra entre nosotros es Saúl Castellanos, con fecha de 4 de abril, hora de inicio 17:20 horas. Entonces, bueno, los dejo con Saúl ya para que se pueda presentar de forma, o que se pueda presentar formalmente con ustedes. Entonces, Saúl, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. No sé, Sí, sí te escuchamos. solo se me puede confirmar que me escucho bien. Sí se escucha bien. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que ayer estaba teniendo unos problemas de conexión, entonces voy a aprovechar para conectarme al cable Ethernet y me confirman si me siguen oyendo bien. Media vez. Ahí estamos. Va. Ok. Bueno, déjenme, me presento. Pues mucho gusto, yo me llamo Saúl Castellanos. Yo voy a estarles dando la conferencia de hoy, que es la implementación de un analizador descendente. Pues un poquito de background de mi parte. Yo actualmente estoy en el 8º año de la carrera. Ahorita estoy como auxiliar de análisis y diseño de sistemas 2. Gracias a Dios, ahorita estoy trabajando como desarrollador backend y ha sido una experiencia muy bonita. Y en todo lo de la carrera, una de las cosas que a mí más me gustó fue específicamente las partes que tenían que ver con compiladores y con lenguajes formales. Entonces, aquí su auxiliar Dani, pues me escribió que sí les podía dar una conferencia, ¿verdad? Y este fue el tema por el que me fui, porque implementar un analizador descendente no es difícil, pero hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y es una experiencia, a mi parecer, que es bastante bonita. No sé, Dani, no sé si me puedes confirmar una cosa y es, ¿aquí en clase ya han tratado de implementar un parser a mano o nunca lo han hecho? Todavía no. De hecho, solo hemos visto superficialmente cómo realizar una gramática nada más. Ok, ok, ok. Ujú. Muy bien. ¿Y Lexers también han hecho o no han hecho? Lexer, sí, de eso sí, Ah, de hecho ya completamos los temas, entonces pensaría que ya están preparados los jóvenes. va, ya son expertos. Va. Muy bien. Entonces, obviamente para hacer un parser necesitamos un lexer primero. No le quiero poner mucho énfasis a eso para que nos dé más tiempo para el parser, entonces solamente voy a ir superficialmente sobre el lexer, pero esa sería la primera parte que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, miren pues, vamos a ir directo a la implementación y solamente permítanme que les muestre mi pantalla para que ustedes puedan ver acá lo que estoy haciendo. Voy a abrir, vamos a ver, dos ventanitas, ¿ok? Y ustedes me confirman cuando ya puedan ver ahí mi, mi pantalla, ¿ok? Permítanme. Ok, ¿me confirman si ya se mira acá? Sí, ya se puede ver. Va, excelente. Muy bien, muchas gracias. Va, entonces, aquí yo ya tenía un pequeño ejemplo, pero pues lo vamos a empezar a hacer desde cero, básicamente. En esta conferencia, básicamente vamos a ver todo lo que es la implementación, no la parte teórica. Van a ver algunas cosas que sí voy a dar teóricamente, pero más me quiero concentrar en que ustedes puedan ver cómo se implementa un parser desde cero, ¿no? Entonces, voy a dirigirme hacia acá y voy a hacer una copia o mejor directamente acá. ¿Ya? Va. Entonces, para poder hacer un parser, ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que vamos a necesitar es una gramática. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos primero una gramática? Porque ¿cómo vamos a saber qué es lo que tiene que hacer nuestro parser y nuestro lexer si no tenemos primero una estructura de cuáles son los tokens que necesitamos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué no empezamos haciendo eso? ¿Ok? Voy a ir haciendo nuevos archivos, ¿ya?
sobre los que ustedes van a poder ver cómo voy haciendo las cosas. Yo les voy a subir este repositorio, se lo voy a pasar a su auxiliar, pero básicamente la estructura que tenemos aquí, si nos damos cuenta, es, eh, tenemos una carpeta de documentos en donde nosotros vamos a tener pues la gramática y cualquier documento extra. Voy a tener un archivo de entrada en el que voy a poner pues cabal una entrada para la gramática. Yo estoy utilizando en este caso TypeScript, entonces ven algunas cosas como Node Modules, dist, esto tiene que ver con TypeScript, y estas cosas son específicamente de utilizar Node.js. Después, más adelante, les voy a explicar qué hay en esta parte de tools, pero ahorita concentrémonos en hacer un nuevo archivo de gramática, ¿ya? Entonces este lo voy a llamar gramática conferencia, ¿ya? Gramática conferencia.txt. Ok, ahora, la forma en que vamos a hacer nuestra gramática es que nos vamos a enfocar en lo que ustedes ya tienen asignado como su proyecto, para que puedan ir viendo cómo es que se puede ir haciendo una gramática en base a algún ejemplo, alguna entrada. Entonces, miren pues, en cuanto a la gramática, vamos a usar una cosa que se llama la forma extendida de Backus-Naur. Si nosotros nos vamos a internet y buscamos la forma extendida de Backus-Naur, Extended Backus-Naur Form, se van a dar cuenta que nos aparecen varias paginitas, Wikipedia, etcétera. Pero en resumen, una forma extendida de Backus-Naur es una forma de escribir una gramática, un lenguaje formal, y adicionalmente nosotros vamos a tener unas cosas que se llaman cuantificadores, entre otras cosas. Ahorita les voy a explicar. Son cosas como, vamos a ver si aparece por aquí. Bueno, solo para que entiendan, ¿no? En una gramática de Backus-Naur, en la parte izquierda, al igual que con cualquier gramática que ustedes ven en la clase magistral, tenemos el nombre de una regla o de una producción, y en la parte derecha nosotros tenemos lo que son las diferentes opciones para esa producción. Tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, cada regla de nuestra gramática la vamos a describir así, ¿ya? Específicamente, cuando tengamos algo entre comillas, va a ser literalmente una palabra reservada o podría decirse que un token que es literal eso, no cambia. Y cuando tengamos algo en minúsculas, va a ser el nombre de una producción o regla. Y en mi caso, cuando tengamos entre mayúsculas todo un nombre, eso yo lo voy a tomar como un token que puede ser dinámico, es decir, un número, una cadena de texto, un identificador, etcétera. Y específicamente la forma de Backus-Naur, aunque no lo puedo encontrar directamente acá, es que nos permite usar cuantificadores. Y ahorita les voy a explicar eso. Pero empecemos con la gramática. Miren pues, lo primero que vamos a hacer es ir viendo cuál es la estructura de nuestro ejemplo. En este caso, podemos empezar a notar algunas cosas. Primero que nada, me puedo dar cuenta de que tengo una palabra que nunca va a cambiar. Eso es una buena oportunidad para hacer un token, una palabra reservada. Después tengo una cadena de texto. Otro token que nunca va a cambiar es literalmente la llave de apertura. Otra palabra reservada. Esto sería un identificador. Palabra reservada. Esto es otra palabra reservada, palabra reservada, un número, que puede ser cualquier número, palabra reservada, y así. Entonces, en resumen, cuando nosotros vemos un ejemplo como estos, nuestro primer objetivo es encontrar palabras reservadas, ¿ya? Y lo siguiente que tenemos que ver es, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo vamos a nosotros estructurar nuestras reglas de nuestra gramática para que haya un orden lógico? Y por ejemplo, aquí yo me puedo dar cuenta de que mi gramática siempre va a empezar con la palabra reservada world, seguido de una cadena de texto, y después, entre llaves, voy a tener varias de estas cosas. Entonces, desde aquí yo ya me puedo dar cuenta de que tengo una regla que va a ser mi regla de inicio. Entonces, ¿por qué no la llamo, por ejemplo, regla de inicio? Yo voy a estar haciendo estas cosas en inglés, pero para que sepan, start es inicio, empezar. Entonces, start va a ser mi regla de inicio. ¿Y qué es lo primero que tiene que tener? Pues tiene que tener la palabra reservada world. Recuerden, yo ahorita solamente estoy describiendo la gramática y si pongo algo entre comillas va a ser un token, pero que específicamente representa una palabra reservada, algo que nunca va a cambiar, ¿ya? Ahora, lo siguiente sería una cadena de texto. Entonces, yo a esto le voy a llamar string, ¿ya? Cuando lo pongo todo en mayúsculas, de todos modos es un token, pero va a ser un token que puede ser cualquier cadena de texto. No es una palabra reservada, sino que esto puede ser cualquier cadena de texto. ¿Qué es lo siguiente que vendría? Ok, después del string vendría una llave de apertura. Entonces pongámoslo. Pongamos en nuestra gramática una llave de apertura, ¿ya? Ahora, de una vez me voy a saltar
Y voy a decir que si hay una llave de apertura, pues lógicamente también tiene que haber una llave de cerradura. Si esta cosa me dejara... Ay, Dios mío. Ok. Aquí, cierro esto y aquí. Y les voy a hacer esto más grande. Si en cualquier momento no me escuchan bien o no pueden ver bien la pantalla, me pueden decir y yo les aumento el tamaño o lo que sea. Va. Entonces, ya tenemos lo primero de acá. Si se dan cuenta, dentro de aquí podemos tener varias opciones. Podemos tener una cosa que se llama place, una cosa que se llama connect, una cosa que se llama object. No vamos a implementar toda la gramática para este ejemplo. De hecho, vamos a hacerlo pasito por pasito. Y yo creo que ahorita lo que nos conviene es que nos concentremos en simplemente reconocer cadenas de texto como estas. Esto de acá. El resto les va a quedar de tarea a ustedes. Y si nos da tiempo, podemos tratar de implementar, por ejemplo, esta otra. Va. Entonces, ya que tengo la primera regla, ahora pongámonos a pensar. Después de que viene la llave de apertura, ¿qué es lo que tendría que venir? Bueno, tendría que venir esto. Ahora, yo podría tenerlo todo en una misma regla. Podría tener una única regla en donde yo lo tuviera todo. Pero eso no me va a ayudar. Porque si se dan cuenta, pueden venir varias de estas cosas, cualquier cantidad de estas cosas. Entonces, si yo pongo aquí solamente una vez todo esto, que venga place, que venga después un identificador, ya, identifier, etcétera, 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 no me va a permitir que puedan venir un montón de veces, solamente podría venir una vez. Entonces lo que yo tengo que hacer es que aquí es una excelente oportunidad para crear una nueva regla o una nueva producción. Y esta nueva producción yo le voy a llamar, por ejemplo, place. Ahora, ¿qué va a ser place? Pues place sería una nueva regla dentro de nuestra gramática que va a tener la estructura de acá, que empieza con un token de palabra reservada place, ¿ya? Seguido de esto que sería un identificador. Esto lo estoy tomando de las reglas que están acá, ¿ya? Donde dice place es un nombre, donde nombre es un identificador de un lugar único. Entonces esto sería yo lo voy a llamar identifier para un identificador, que es lo siguiente. Después de eso vendría dos puntos. Esto también va a ser una palabra reservada, por así decirlo. Después viene playa. Entonces, playa, si nos damos cuenta, esto que dice playa acá, ¿qué es? Es un tipo. Determina la forma y color visual del nodo. Y si nos damos cuenta, hay varias. En este caso, para este ejemplo, yo solamente voy a tomar algunas. Por ejemplo, playa, cueva y templo. ¿Ya? Vamos a tomar playa, cueva y templo. ¿Ya? Entonces, vayamos con qué puede ser. Podríamos hacer esto. Podríamos decir playa o cueva o templo. ¿Ya? Hágase entender que cuando yo pongo este signo dentro de mi gramática, yo estoy diciendo que puede venir cualquiera de estas tres cosas. Yo podría hacer algo como esto, ¿no? Y decir, primero tiene que venir la palabra reservada al lugar, seguida de un identificador, seguida de dos puntos, y después entre paréntesis, yo voy a decir que cualquiera de las tres opciones que vengan aquí se va a convertir en todo esto. Podría hacer eso, pero yo creo que aquí es otra buena oportunidad para que hagamos un nuevo nombre de regla. Y le voy a llamar, por ejemplo, place type, o sea, tipo de lugar. Y lo que voy a hacer es que simplemente place type sea o playa, o cueva, o templo, ¿ya? Y claro, ustedes para su proyecto van a tener que hacer todas las demás, ¿no? Pero el punto es eso, ¿no? Ahorita estamos diciendo que después de los dos puntos tiene que venir, ¿qué cosa? Un place type. Va, sigamos entonces con el ejemplo. Y después de place type, ¿qué tiene que venir? La palabra reservada at. Entonces agreguémosla a nuestra gramática. Palabra reservada at. Después viene un paréntesis de apertura, ¿ya? Seguido de, ¿qué es lo que viene después? Un número, ¿ok? Un número. Entonces, vamos a llamarle a por ejemplo, a este token le voy a llamar número. Después de eso viene una coma, otro número, y después viene esto de acá, ¿ok? Va. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos dos reglas en nuestra gramática. Decimos que mi regla inicial, con la que yo voy a iniciar toda mi derivación, va a ser esto de acá, y que entre las llaves tiene que venir esto que está acá, ¿ya? Entonces, empecemos por eso. Y después de place, estoy diciendo que
place es una regla donde tiene que empezar esta palabra reservada, seguido de un identificador, esto. Y que place type tiene que ser una de estas tres cosas, ¿ya? Ok, entonces, vamos allá. ¿Para qué me sirvió hacer estas cosas? ¿Para qué me sirvió primero definir una gramática? Bueno, porque ahora que tengo la gramática, ya puedo empezar a ver cuáles son las cosas que tengo que agregar a mi lexer y cuáles son las cosas que tengo que agregar a mi parser. ¿Ok? Vamos a hacerlo básicamente así. Si tengo un token, es decir, cualquier cosa entre comillas, o esto que está en mayúsculas, esos van a ser tipos de tokens dentro de nuestro lexer, dentro de nuestro escáner de análisis léxico. Y si es una palabra en minúscula, lo vamos a convertir en una producción, es decir, en un nombre de una regla, dentro de nuestro parser, dentro de nuestro analizador sintáctico. Entonces aquí lo que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tipos de tokens y vamos a tener 1, 2 y 3 reglas que vamos a implementar al principio en nuestro parser, ¿ya? Ok, ahora que ya definimos una gramática, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es hacer nuestro lexer. Como les dije, yo no me voy a enfocar realmente en el lexer porque no vale la pena si ustedes ya saben cómo hacer lexers. Y de hecho, yo el lexer lo implementé de una forma diferente a la que ustedes lo tienen que hacer en su proyecto, ¿ya? Pero de todos modos, les voy a explicar más o menos cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer para empezar a implementar nuestro parser es que deberíamos empezar por los tokens. Porque ¿cómo vamos a hacer nuestro parser si no sabemos qué tipos de tokens deberíamos identificar? Entonces, en este caso, yo lo que hago es que defino un enum de tokens. Solo una cosa, yo estoy utilizando TypeScript, pero TypeScript es muy parecido a Java. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo aquí en TypeScript lo pueden fácilmente pasar a Java. A veces literalmente lo pueden copiar y pegar, a veces no. Pero siempre pueden hacer algo muy parecido en Java, ¿ya? Y aquí lo único que estoy definiendo es un enum. Y en el enum lo que voy a tener es todos los tipos de tokens. Entonces, por ejemplo, aquí este L bracket y R bracket es el nombre que yo le asigné a estas llaves de acá. El left bracket y el right bracket, ¿ya? La llave izquierda y la llave derecha, ¿ya? Después tengo el parent y right parent, que sería básicamente left parent and right parent. El paréntesis izquierdo y el paréntesis derecho. Después de eso voy a tener colon, que es el 2 puntos, coma, que es una coma. Aquí yo puse playa, cueva y jungla, porque para el ejemplo que yo estaba preparando había puesto playa, cueva y jungla como los lugares, entonces pongámosle esos. Vamos a decir que en vez de playa, cueva y lo otro va a ser playa, cueva y jungla. Tenemos la palabra reservada world, la palabra reservada at, la palabra reservada place, la palabra reservada connect, palabra reservada to, with, string, id, num y este último token que es EOF. Ahora, recuérdense, string, id y num son tokens dinámicos. Es decir, todas estas cosas acá son definidas. Estas son palabras reservadas y estos son tokens que van a tener un solo carácter, nunca van a cambiar. Pero algo como string, como id y como num, eso sí pueden ser una X cantidad de caracteres que juntos hacen este tipo de token, ¿ya? Entonces, aquí yo los organicé de forma lógica, ¿no? Los primeros son todos los que son de un solo carácter, después vienen palabras reservadas, después tokens dinámicos, y por último, que es EOF. ¿Para qué nos va a servir EOF? EOF yo lo voy a utilizar para indicar cuando yo llego al final de mi entrada de texto. Nosotros vamos a tener una entrada de texto y al final de esa entrada de texto, cuando yo esté implementando el escáner y el parser, yo voy a añadir este token al final para indicar que cuando yo encuentre este token en mi flujo de tokens, eso significa que ya llegué al final de la entrada. Entonces de una vez lo definí aquí. Y la otra cosa que necesitamos hacer, aparte de definir todos los nombres de nuestros tokens, es que necesitamos crear una clase para el tipo de token. ¿Qué es lo que va a ser un token? ¿Qué nos interesa realmente para un token? Guardar. Primero, pues obviamente el tipo. Un token va a tener uno de estos tipos. También necesitamos la fila y la columna, que van a ser de tipo número, un tipo entero.
Y necesitamos el lexema. El lexema, recuérdense que es básicamente el texto que representa el valor del token, ¿ya? El token tiene tipo y tiene un lexema. El tipo es uno de estos, me indica cuál es el tipo de token, y el lexema es el valor para este token, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para un token de tipo número, el lexema sería 33, o por ejemplo 41, 54, etc. Para un token de tipo ID, eso sería un identificador, por ejemplo, que se llame lugar 1, lugar 2, lugar 3, etcétera, ¿no? Y eso va a ser el lexema. ¿Y cuál sería el lexema para un tipo de token de apertura de llave? Pues literalmente la apertura de llave, ¿ya? Va. Entonces, esto solo es un constructor y un pequeño método que me va a retornar el lexema. Eso es todo lo que tenemos acá. Empezamos por definir el token, porque eso es lo que nos va a servir para las siguientes partes al implementar nuestro parser. Pregunto hasta el momento, ¿sí entienden qué es esto de token y tipo de token? ¿O todo claro? Por el momento sí todo está claro. Ok, Identifico el excelente. token y a ver si lo entendí muy bien. Para en la primera donde dice token page es un identificador de tipo que vamos a ver de lo que va, cada cosa va a estar implementada, sea tipo dinámico, tipo y reservado, ¿verdad? Palabras reservadas donde va a ser fijo. Y en lo demás del token identifica qué es lo qué tipo de es, si es un número, una letra o una secuencia de cadenas y números, ¿verdad? Va. Para que sepan, muchas gracias, Kevin. Va, miren pues. Estos simplemente son nombres que yo especifiqué, ¿ya? Yo a esto le puse un nombre porque no quería utilizar literalmente como el tipo de token esto que está acá, ¿no? Yo no quería utilizar esto y de hecho no se puede. Por ejemplo, en TypeScript no se puede utilizar una llave de apertura como el nombre de un miembro dentro del enum, ¿ya? Entonces por eso le tengo que poner algún nombre. Entonces, por ejemplo, yo le estoy aquí en este enum, yo le estoy asignando a cada uno de los tokens que yo identifiqué en mi gramática, le estoy asignando un nombre. Obviamente, las que son palabras reservadas, le ponemos ese mismo nombre al token, ¿no? Si es un word, el tipo de token va a ser word. Si es un string, el tipo de token va a ser string. Los únicos donde vamos a tener problemas es en cosas como estas, porque no podemos nombrar como tipo de token, al menos dentro de TypeScript, no le podemos poner como nombre esto. Entonces yo le puse L bracket, R bracket, colon, coma, L paren, R paren, ¿ya? Entonces en ese enum lo único que hay es cuál va a ser el tipo de token para un token cualquiera, ¿ya? Y lo que les decía de que yo lo separé lógicamente, simplemente es que al principio puse los de un solo carácter, seguido de los que son palabras reservadas y después las otras cosas. Pero esto podría ir en cualquier orden. Simplemente es para tener como en mi cabeza un orden lógico, ¿ya? Creo El que nombre ahí de está. los caracteres, eso va a variar por la persona, ¿verdad? Podía ahí lo colocar como L break, como la llave, Ajá, pero si yo lo hubiera colocado como ajá. llave izquierda, así normal como ese nombre, ¿es Sí, correcto utilizar así de claro, esa manera o por no? supuesto, sí. O sea, esto es decisión del programador. Si yo hubiera querido, le hubiera puesto, como tú decís, ¿verdad? Llave izquierda, llave derecha, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo único. ¿Ok? Entonces, sí, solamente son nombres de tokens. ¿Para qué me va a servir esto? Yo creo que ustedes se los enseñaron en IPC1 o en IPC2, pero los enum son bastante útiles cuando nosotros queremos hacer comparaciones de cosas, porque, digamos, internamente el enum es un número. Cuando yo defino un enum y le pongo un nombre y le pongo sus miembros, básicamente lo que yo estoy haciendo es asignarle un nombre a un número. Internamente, cuando yo, por ejemplo, trate de comparar dos de estas cosas, esto va a ser el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un enum simplemente sirve para darle un nombre a algún número o darle el nombre a alguna cosa. Para eso sirve el enum, ¿ya? Y me sirve para hacer comparaciones básicamente. Y especialmente para algo como tipos de tokens, me sirve para decir que este tal token es de tal tipo, ¿no? Entonces, token es de tipo
cualquiera de estos de acá, ¿verdad? Ok, entonces, continúo. Voy a pasar a mostrarles el escáner. No voy a explicar el escáner porque ustedes ya saben cómo hacer analizadores léxicos. Solamente voy a hacer algunas aclaraciones para que puedan ir viendo y se puedan hacer ideas para su proyecto. Entonces, miren pues, eh, ¿cómo hacemos nosotros al hacer un escáner, al hacer un analizador léxico, para diferenciar entre una palabra reservada y entre, por ejemplo, un identificador? Porque, ¿qué nos para a nosotros de, por ejemplo, hacer un archivo de entrada como este? ¿Ya? Supongamos que yo puedo hacer un archivo de entrada como este, que se llame así, world, mundo, dos llaves de apertura, y después yo defino un nuevo lugar y le voy a poner como nombre otra vez place. Ahora, recuérdense que según nuestra gramática, place es una palabra reservada. Place no debería ir aquí porque es una palabra reservada dentro del lenguaje. Sin embargo, dependiendo de cómo nosotros definamos la expresión regular para un identificador, esto es un identificador válido. En mi caso, por ejemplo, un identificador válido es básicamente esta expresión regular. Las letras de la A a la Z, mayúsculas y minúsculas. Entonces, esta expresión regular me sirve para identificar esto como un identificador, esto como un identificador y esto como un identificador. Pero esto no es un identificador, es una palabra reservada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar entre identificadores y entre palabras reservadas? Pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer, en este caso, yo lo que hago es que defino un mapa. En Java se le llama mapas hash. En JavaScript simplemente son objetos, pero básicamente son tipos de dato de clave valor. Si se dan cuenta, este es un tipo de dato de clave valor. La clave va a ser el nombre de una palabra reservada y el valor va a ser un tipo de token. Solo para que entiendan, aquí lo que yo estoy haciendo es que desde mi archivo token.js, que está aquí, desde token, yo estoy exportando este enum y después dentro de mi otro archivo, que va a ser para el analizador léxico, yo lo estoy importando y estoy importando el tipo de token y le estoy poniendo un nuevo nombre. Eso se puede hacer en JavaScript. Yo importo una cosa y le pongo un nuevo nombre, entonces lo llamé TK, ¿ya? Pero TK simplemente es el enum token type que yo había definido en el otro archivo, ¿ok? Y lo que estoy diciendo aquí es que yo voy a tener un mapa hash, es decir, un tipo de dato clave valor, en donde las claves van a ser palabras reservadas y los valores van a ser los tipos de dato, los tipos de token para las palabras reservadas. Es decir, la palabra reservada world va a ser el tipo de token world. La palabra reservada place va a ser el tipo de token place, ¿ya? Clave, valor, clave, valor. ¿Y para qué me va a servir hacer un mapa hash? Pues básicamente, aquí yo tengo mi analizador léxico. Ustedes pueden ir a ver este código después de la conferencia. Como les digo, no se los voy a explicar porque ya saben hacer analizadores léxicos. Pero para que se hagan a la idea, aquí es en donde yo decido si, por ejemplo, si lo que viene en mi carácter actual es una llave de entrada, entonces agrego un nuevo token de tipo llave de entrada. Si lo que encuentro es una llave de salida, agrego un nuevo token llave de salida. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si encuentro un salto de línea o si encuentro un retorno de carro, voy a añadir voy a sumarle el número 1, voy a aumentar en una unidad el número de fila actual y voy a poner mi columna en 1, para que cada vez que haya un salto de línea, empiezo en la columna 1 y se agrega una nueva línea. Esto es para que cuando yo quiera hacer mi reporte de tokens, me dice, tal token está en la fila tal y en la columna tal, ¿ya? Entonces cada vez, esto sí lo tienen que tomar en cuenta, cuando ustedes reconozcan un salto de línea, resetean el número de columna y aumentan el número de fila, ¿ya? Ok. Y por ejemplo, yo cuando encuentro un carácter de tabulación o un espacio en blanco, lo único que voy a hacer es que lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar y solamente voy a sumarle un 1 al número de columna. En mi caso, para mi escáner, todos los espacios en blancos y saltos de línea, yo los ignoro, no los tomo en cuenta, no creo tokens para los saltos de línea o para los espacios en blanco, simplemente los ignoro. Pero si encuentro saltos de línea,
modifico mi fila y columna, y si encuentro espacio o tabulador, aumento la columna, ¿va? Para que siga corriéndose la columna dentro de la línea, básicamente. ¿Ya? Pero en sí no hago ningún token con estos, porque si se dan cuenta, para estos creo un token, pero para saltos y para espacios en blanco no creo tokens. Y va, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos un identificador? Que básicamente es esta lógica de acá. Pues para un identificador, yo voy a hacer esto. Después de toda mi lógica de que ya verifiqué que mi expresión regular se cumple y etcétera, yo voy a marcar inicialmente que el tipo de token va a ser de tipo ID, de tipo identificador. Pero voy a hacer esto. Como yo voy a encontrar, cuando esté analizando mi entrada, voy a encontrar algo como esto, ¿no? Y lo que voy a decir es esto. Un identificador va a ser capaz de encontrar esto, esto y esto. La expresión regular se cumple para estas tres cosas, pero esto es una palabra reservada. Entonces, cuando encuentre un identificador, voy a agarrar el valor de ese identificador y lo voy a ir a buscar dentro de mi mapa hash. Lo que yo estoy haciendo aquí es que si la cadena de texto que representa el identificador está dentro de mi mapa hash que tiene mis palabras reservadas, entonces voy a decir que mi nuevo tipo de token va a ser el tipo de token asociado a esa palabra reservada. Entonces, si por ejemplo, yo encuentro, cuando hago mi análisis, encuentro que el identificador que acabo de encontrar es, ejemplo, world, me voy a ir a mi mapa hash de palabras reservadas y yo digo, ok, sí existe world dentro de este mapa hash. ¿Cuál es el valor de world? Es este tipo de token. Entonces, eso es lo único que estoy haciendo acá. Entonces, así es básicamente como ustedes diferencian entre identificadores y entre palabras reservadas. No sé si se entendió básicamente qué es lo que se hace ahí. Pregunto. O llaman así, pregunto. O los perdí. O ya habían visto esto en clase. Solo les quería hacer esa como aclaración de cómo diferenciamos entre palabras reservadas y tokens. Y cómo se llama esto, y entre identificadores. Pero necesito saber si lo entendieron o si todavía no. Ok, vamos a suponer que sí. ¿Okay? Y si no, cualquier cosa, pues ya saben, pueden ir a leer el código. Ok, fuera de eso, chicos, esta clase es un analizador léxico. Ya lo saben hacer ustedes. Nada más. No me voy a poner a explicar cómo funciona. Ok, va. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro analizador léxico, ¿por qué no lo ejecutamos? Va. Vamos a poner esto. Recuérdense que la gramática que yo acabo de definir es esta. Voy a poder empezar siempre con esta regla y los tipos de tokens son los que yo tengo acá. Entonces, yo lo que voy a hacer para poder probar nuestro archivo, nuestro proyecto parte por parte, es que voy a hacer un pequeño programa que pueda recibir en la línea de comandos un archivo, un nombre de un archivo, lea sus contenidos y lo analice para encontrar los tokens. Ahorita lo único que nos interesa es encontrar los tokens. Miren pues, empezamos así. ¿Okay? Vamos a empezar desde cero. Primero voy a importar desde mi lenguaje de programación. En este caso yo tengo una función que se llama readFileSync. ¿Ya? Y readFileSync lo que va a hacer básicamente es que me va a permitir leer un archivo de texto dentro de mi computadora. ¿Ok? Entonces, otra cosa que quiero hacer ahora es que necesito encontrar el nombre del archivo de texto que yo le pase cuando ejecute el programa. Para eso, dentro de JavaScript, cuando nosotros utilizamos Node.js, hay un objeto global que se llama process. Con process, dentro de este hay otro objeto que se llama argv, y argv lo que es básicamente un arreglo. Y en cada posición del arreglo yo tengo los diferentes elementos de cuando yo llamo un comando en la terminal. Si por ejemplo yo hago este comando, ¿ya? Dentro de mi objeto process argv, yo voy a tener un arreglo que va a tener estas tres cosas. Esto es el índice 0, esto es el índice 1
y esto es el índice 2, empieza desde 0. A mí lo que me interesa va a ser el nombre del archivo que yo le pase. Si yo, por ejemplo, le quiero pasar archivo, entrada, ya, .txt, a mí lo que me interesa es no esto de acá, no esto de acá, sino esta cosa de acá, el tercer argumento dentro de la terminal. Entonces esto es 0, 1, 2. Entonces para poder obtener ese nombre de archivo, lo pongo acá, ¿ya? Yo quiero lo que está en el índice 2. Eso lo voy a guardar dentro de una variable y esa variable se va a llamar, por ejemplo, file name, nombre de archivo. Ahora, ¿qué hago con ese nombre de archivo? Pues bueno, voy a leer sus contenidos. Voy a leer el content, o le voy a decir input, por ejemplo, el archivo de entrada. Voy a utilizar la función readFileSync para abrir un archivo, ¿ya? Le voy a pasar el nombre del archivo que quiero abrir, y específicamente aquí yo le voy a poner que este archivo está codificado en UTF-8, ¿ya? Esto es para especificar que el archivo que estoy recibiendo acá, cuando lo abra, yo lo tengo que interpretar como que estuviera codificado en UTF-8, ¿ya? Nada más eso. Y eso lo que me va a retornar es la cadena de texto que representa el contenido de ese archivo de texto, ¿ya? Entonces, hasta ahorita, todo normal, todo tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Bueno, voy a importar mi escáner desde mi archivo. Ya les mostré cuál es el escáner. El escáner es el analizador léxico y voy a crear una nueva instancia de ese escáner. Entonces, escáner es, voy a crear una variable que se llama escáner, o le voy a, sí, escáner, es el analizador léxico. Y voy a crear una nueva instancia de escáner. Y escáner lo que necesita nada más es la cadena de texto que tiene que convertir en tokens, ¿ya? Ok, entonces ahora que ya hice eso, nada más, vamos a ver, escáner. Yo le había puesto aquí una función que se llama scan. Y lo que va a hacer scan es que me va a retornar los resultados del scan, de hacer el análisis léxico. Eso lo voy a guardar dentro de otra variable que voy a llamar resultado del scan. Y después solo lo voy a imprimir en consola para que podamos ver qué es lo que encontró. Va. Entonces, ya con esto está bastante sencillo, como les expliqué. Voy a agarrar el nombre del archivo desde la terminal, leo sus contenidos, le paso sus contenidos a mi analizador léxico y después con este método yo encuentro todos los tokens que necesite, todos los tokens que estén en ese archivo. Entonces corrámoslo. Va. Vamos a ir corriéndolo parte por parte para que puedan ir viendo cómo lo hacemos. ¿Ok? En este caso, pues yo tengo que ejecutar algunas cosas para poder compilar mi programa. Si ustedes nunca han utilizado TypeScript o JavaScript, simplemente sepan que aquí estoy ejecutando algunos comandos. Este específicamente me va a servir para compilar mis archivos fuente. Y después, yo con este otro comando, voy a poder pasarle a mi programa algún archivo de texto. En este caso, dentro de esta carpeta, yo tengo este archivo de texto que se llama input.txt. Entonces, vamos a verlo. Voy a ver qué es lo que tiene dentro. Y lo que tiene es esto. World, mundo prueba, place, lugar, cueva, at 03. Place, lugar, junga, at 33. Entonces, vamos a ver qué es lo que reconoce nuestro analizador léxico. Vamos a pasarle eso. Y vamos a ver qué nos encuentra. Va. Yo le puse dentro de mi escáner que me va a retornar dos cosas. Me va a retornar cualquier error que haya encontrado y me va a retornar los tokens que haya encontrado. En este caso no hubo ningún error, pero si por ejemplo yo le pusiera un error a propósito, qué sé yo, le voy a poner un símbolo que es inválido, por ejemplo el dólar, eso no está definido dentro de mi gramática, así que si yo vuelvo a ejecutarlo, pues ahí ya me va a decir, mira, aquí en la fila 2, columna 41, encontré esto que no se esperaba, ¿no? Y el resto de los tokens, pues sigue, ¿ya? ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo podemos implementar manejo de errores en un escáner? Pues es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es definir una clase que va a representar nuestro error y va a necesitar tres cosas. Ustedes le pueden poner más si quieren, pero necesitaríamos mínimo tres cosas. La fila en donde está el error, la columna en donde está el error y el mensaje, ¿ya? Que nosotros vamos a enviar cuando imprimamos este error. Esto simplemente es un constructor y va a haber un método toString
que lo que retorna es una cadena de texto que me dice error en la línea, columna tal y tal mensaje, ¿ya? Entonces definimos simplemente una clase que tenga ese método para imprimir cuál es el error, ¿ok? Después vamos a ver qué es esto, pero ok. Y después, ¿cómo utilizo este error? Pues dentro de mi escáner es bastante sencillo. Ustedes ya saben implementar escáneres, ¿verdad? Pero si no habían hecho el manejo de errores, lo único que tienen que hacer es, van a tratar primero de reconocer todos los tokens que existen en el programa. Empiezan con este, si no es este, pasan al siguiente, si no es este, pasan al siguiente, y así va. Los analizan todos hasta que encuentren un token válido. Si al final de analizarlos todos no encuentran un token válido, entonces lanzan un nuevo error. ¿Ya? Y aquí es donde yo simplemente estoy diciendo, si nos vamos a este método new error, lo único que es recibo un mensaje y creo un nuevo error, en donde yo le paso la fila en la que estoy actualmente, la columna en la que estoy actualmente y pues el mensaje, ¿verdad? Y en este caso el mensaje sería, hey, encontré un carácter que no se esperaba y el carácter actual, ¿ya? Entonces, esa es la única que necesitan para poder hacer el manejo de errores de parte del analizador léxico. Otra cosa que le serviría bastante es, por ejemplo, volvamos a ver este método que se llama nuevo error. Y si se dan cuenta, aquí lo que yo estoy haciendo es, primero, ustedes ya saben implementar analizadores léxicos, pero se los explico. Yo voy a tener dos punteros, dos variables punteros. Voy a tener una variable que representa el inicio del token actual, que yo estoy tratando de analizar, y el puntero al carácter actual dentro de mi entrada de texto en el que estoy actualmente. Si yo encuentro un error, quiero resetear las cosas. Quiero poner que el puntero, desde donde estaba tratando de encontrar un token, lo voy a convertir al mismo lugar en donde estoy actualmente en mi entrada de texto, ¿ya? Voy a crear un nuevo error y en vez de lanzarlo como si fuera una excepción, como si fuera un error, de esos que nosotros agarramos con try y catch, sí podría hacerlo, pero pónganse a pensarlo. ¿Qué pasa si yo hago esto y digo, voy a lanzar un error, ¿va? Para después tratar de agarrarlo con un try y catch. Al momento de lanzar un error, ya no vamos a poder analizar más errores. Apenas encontremos un error, se acabó. Ya no podemos ver si había más errores en la entrada de texto. Entonces, lo que más nos conviene es que cuando nosotros encontremos un error, en lugar de lanzarlo, por ejemplo, lo que podemos hacer es, al menos aquí en esta clase que representan al analizador léxico, vamos a tener una lista dinámica, un arreglo dinámico, una lista enlazada, como ustedes lo quieran ver, pero básicamente una lista de puros errores. Y cada vez que encontremos un error, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo agregamos a la lista, lo agregamos al final de la lista. De modo que cada vez que encontremos un error, en vez de terminar la ejecución ahí, seguimos analizando la entrada. Puede que encontremos más errores y cada vez que lo encontremos lo agregamos al final de la lista de errores. Y al final, si hay varios errores, pues simplemente cuando terminemos de hacer el escaneo, vamos a retornar la lista de errores y la lista de tokens que encontramos, ¿ya? Entonces nada más, ¿ok? Y si por ejemplo yo viniera aquí y pusiera más errores a propósito, por ejemplo le voy a poner una arroba, le voy a poner, qué sé yo, un porcentaje, le voy a poner un menos, un más, todos estos son errores léxicos, ¿no? Porque esto no está definido dentro de nuestro alfabeto. Entonces pues veamos qué es lo que pasa y cabal como les decía, ¿va? Podemos encontrarlos todos de un solo, porque cuando encontramos un error, en lugar de parar la ejecución, simplemente lo añadimos a la lista de errores, ¿no? Y al final de que terminamos de ejecutar, pues pasamos todos los errores que encontramos y todos los tokens válidos que encontramos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora con el analizador léxico? A mí me surgió una duda, Saúl. ¿Sí? Con el tema de los errores, digamos, el mensaje incluye de una vez el carácter o el lexema que no se reconoce, pero lo ideal es manejarlo así, digamos, el mensaje como unido con el carácter o mantenerlos como separados y luego unirlos. Pues fíjate que está a tu decisión y a tu implementación. Por ejemplo, a mí en mi implementación tenía sentido que lo hiciera así. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la forma en que yo lo estoy implementando es que yo tengo un ciclo while, ¿verdad?
en donde estoy viendo si ya llegué al final de la cadena de texto que estoy analizando. Si todavía no he llegado al final de la cadena de texto, guardo dentro de una variable el carácter en el que estoy actualmente. Si ese carácter no logra hacer match con ninguno de mis tokens definidos, entonces hasta el final yo voy a hacer un error léxico. Y yo le puedo poner el mensaje que yo quiera, ¿va? Aquí yo le puse un expected character y le pongo el carácter en el que estaba actualmente. Y para mí esto tiene sentido porque en el mismo lugar en donde estoy creando el error es dentro de este ciclo while en donde yo estoy definiendo ese carácter. Entonces por eso para mí tiene sentido ponerlo en una cadena de texto que se concatena, ¿no? Pero si en tu implementación tú lo tuvieras de otra forma, adelante, ¿no? Esto solo es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. No sé Ya si ahí comprendo. respondí tu pregunta. Gracias, muy amable. Ok, muy bien. Va. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de que continuemos? Preguntas, respuestas. Va, no hay preguntas. Ok, entonces, va, continuemos ya. Vamos a limpiar nuestro archivo de entrada para poder seguir con la siguiente parte. Le voy a quitar todos estos caracteres que no me sirven. ¿Ya? Ok. Entonces, la parte que realmente nos interesa ahora es empezar a hacer nuestro analizador sintáctico. Sin embargo, para poder empezar a hacer el analizador sintáctico, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de poder hacerlo. Y es que pongámonos a pensar, eh, cuando yo esté implementando mi analizador sintáctico, ¿cómo voy a saber qué hacer, por ejemplo? Vamos a ver otra vez la gramática. ¿Cómo lo llamé? No me acuerdo. Ah, ya. Gramática, conferencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita es, ¿cómo voy a hacer yo para saber en qué regla tengo que empezar? ¿Cómo voy a saber qué hacer cuando tenga que analizar un token? ¿Qué hacer cuando tenga que analizar el nombre de otra regla? ¿Qué hago? ¿No? La pregunta es, ¿qué hacer para cada uno de estos casos? Aquí se los pongo solo de ejemplo. Aquí tengo 3 casos de cosas que tiene que hacer nuestro analizador sintáctico. Tenemos que poder verificar que nuestro token que estamos analizando actualmente sea del tipo de la regla en la que estamos. Tenemos que también, Se fue el internet. Sí, como que perdió la señal. Ah, entonces sí se fue el internet. Sí, creo que sí, son fallas técnicas. Permítanme, compañeros. Demos un momento, ahorita se va a unir otra vez Saúl, que tuvo fallas en su internet.
Hola, perdón. Se fue el internet. ¿Ya me miran? ¿Ya me oyen? Creo que no. Sí, ya Ya, se ve, ya se recuperó. Va, entonces, en lo que estábamos. Ahorita nosotros tenemos que pensar dos cosas, básicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para los diferentes tipos de símbolos que encontramos? Es decir, ¿qué hacemos cuando encontramos un no terminal, es decir, un token? ¿Y qué hacemos cuando encontremos un terminal, es decir, el nombre de una regla? Ya, recuérdense que estos que están en minúscula y que no están entre comillas o que son mayúsculas son nombres de producciones, son nombres de terminales. Tenemos dos cosas, no terminales y terminales. Entonces tenemos que hacer diferentes cosas para cada una de ellas. Y aparte de eso, tenemos que pensar, cuando nosotros estemos analizando nuestro archivo de entrada, ¿cómo vamos a hacer para representar el resultado de lo que nosotros analicemos y para tenerlo cargado en memoria o de alguna manera? Entonces, antes de pasar a la parte del analizador sintáctico, vamos a tener que irnos a hacer un, vamos a tener que desviarnos un poquito para ver qué hacer en estos casos. Miren pues, ¿tienen ustedes el concepto de un árbol de sintaxis? ¿Me puede decir si alguien tiene el concepto de un árbol de sintaxis? ¿Hablo de ello? Más o menos, no lo sé. eso aún no lo hemos visto, tal vez les podrías dar una noción. Va, miren pues. En resumidas cuentas, un árbol de sintaxis simple y sencillamente es una representación gráfica. ¿Dónde abro esto? ¿Okay? Un árbol de sintaxis es una representación gráfica si cargara la imagen. ¿Ok? Va. Es una representación gráfica o específicamente, no representación gráfica, perdón, es una estructura de datos en donde nosotros vamos a representar la estructura del archivo de entrada que nosotros estemos analizando. En un árbol de sintaxis, las hojas del árbol, que son los últimos nodos que hay, los que están hasta abajo, van a representar los terminales, los tokens. Y todos los otros nodos que no son hojas van a representar, perdón, las hojas del árbol van a representar no terminales, es decir, los tokens, y todas las hojas y todos los nodos que no sean hojas van a representar no terminales. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si me permiten dibujárselos, ya, creo que va a ser más sencillo si se los dibujo. Y permítanme que saque esto. Ok. Va. Ok, 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 ok. Vamos a poner esto. Permítanme, chicos, solo les voy a conectar la tableta. Ahí. Ya estamos. Y conecto mis otras cosas. Va. Entonces, paso a explicarles, pues. Solo permítanme, se está conectando mi teclado. Vamos a ver, ya puedo. No se conecta. Ahí está, ahí estamos. Va. Entonces, va. Un árbol de sintaxis simplemente es, según la gramática que yo definí, ¿no? Según la gramática, yo tengo estas diferentes reglas. Entonces, convirtamos eso en un árbol de sintaxis. Bien, vamos a ver, esto lo tengo acá. Y permítame. Ok. Un árbol de sintaxis lo único que es que me va a definir cualquier cadena de texto válida que yo encuentre a través de mi gramática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una cadena de texto válida? Si empezamos desde
desde la raíz hasta las hojas, más o menos va a ser algo como esto. Vamos a suponer que yo tengo el archivo de entrada world, seguido de mundo, por ejemplo, seguido de la llave de apertura, seguido de place y todo eso, ¿no? Y después esta cosa. ¿Cómo se convierte eso en, según nuestra gramática, un árbol de sintaxis? Pues muy sencillo. Recuérdense, todos los nodos que no son hojas son nombres de reglas. Entonces, ¿cuál sería la primera regla por la que tengo que empezar? Pues sería start. Entonces empiezo con start, ¿ya? Después de start, ¿cuáles van a ser las hojas de start? Pues van a ser los diferentes no terminales y terminales que yo encuentro. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo voy a encontrar en mi archivo de entrada es esta palabra, world. Empieza así, world, ¿ya? Entonces esto es un token, esto es una hoja. Lo siguiente que tendría que venir es una cadena de texto, y es cabalito lo que viene acá, mundo, ¿ya? Mundo, ¿ok? Después de eso tiene que venir corchete de apertura, perdón, llave de apertura. Después de eso vienen las diferentes lugares. Entonces, eso lo voy a poner por acá. ¿Ok? Y tiene que terminar con un corchete de cerradura. ¿Y qué es place? Bueno, place va a ser otro nombre de regla. Entonces, place. ¿Ya? Place. Y después, ¿qué viene en place? Aquí yo ya agarré esto, ya consumí este token, ya consumí este token, ya consumí este token, y después en place viene, por ejemplo, un identificador, viene punto y coma, y etcétera, ¿verdad? Punto, punto, punto. Entonces eso es lo que voy a poner acá. Después de place, tiene que venir la palabra reservada place, ¿ya? Un identificador, que por ejemplo puede ser, qué sé yo, lugar. Esto es un identificador, ¿ya? Y después 2 puntos, ¿ya? No voy a ahondar mucho. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es una estructura de árbol en donde, repito, todos los nodos, ¿ya? Todos los nodos que no son hojas, estos van a ser nuestros no terminales, es decir, nuestros nombres de reglas. Aquí tenemos 2 no terminales, y todos los que son hojas, es decir, los que ya no tienen más hijos, son terminales, ¿ya? Esto es terminal, 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 terminal. Solo para que se acuerden, no terminal significa el nombre de una regla en una gramática, y terminal es el token, ¿ya? Entonces, los que están subrayados son tokens y los que están en círculo son no terminales. Si nosotros pudiéramos hacer una forma de tener en memoria este árbol representado, ¿eso de qué nos serviría? Pues ustedes se acuerdan de esto que se llama recorrido preorden, postorder, inorder. ¿Se acuerdan de eso? Pregunto. ¿Tienen idea o noción de qué es esto de preorder, postorder y así? Sí, en lenguajes formales lo vimos. Ah, En los excelente, excelente. Pues si nosotros tuviéramos un árbol que representa nuestra entrada de texto, podemos hacer un recorrido post-order, en donde iríamos desde la raíz hasta las hojas y así, ¿no? ¿Y eso para qué nos serviría? Pues, por ejemplo, en su proyecto, ¿cuál va a ser el resultado final de su proyecto? Que ustedes tienen que hacer una gráfica en donde están que las islas conectadas y así va. Entonces, esto nos serviría para que, por ejemplo, cuando yo encuentre en mi árbol un nodo de tipo start, yo sé que ahí es en donde yo tengo el nombre del mundo. Cuando yo encuentre un nodo de tipo place, ahí es en donde yo tengo todos los lugares. Cuando yo encuentre en mi árbol un nodo de tipo, por ejemplo, connect, ahí es donde tengo que hacer una conexión. El árbol lo que me va a permitir es que haciendo un recorrido del árbol, cada vez que yo encuentre un nodo de diferente tipo, voy a realizar cierta acción, ¿ya? Entonces, eso estaría muy útil, ¿verdad? Si yo encuentro este tipo de nodo, hago una acción. Si encuentro este tipo de nodo, hago una acción. Si encuentro este tipo de nodo, hago una acción. Y como voy a hacer un recorrido post-order, antes de poder realizar la acción de este nodo, tengo que primero realizar las acciones de estos nodos, ¿ya? Antes de poder realizar la acción de este nodo, tengo que realizar las acciones de estos nodos. Por ejemplo, si yo necesito en mi gráfica de GraphViz representar un lugar,
Para poder representar un lugar necesito todos sus atributos, ¿no? Necesito el nombre del lugar, de qué tipo es, en qué coordenadas está, y todo eso va a estar metido dentro de mi árbol en este nodo que se va a llamar lugar. Entonces, si yo tuviera esa estructura de datos, eso sería muy, muy útil y me haría la vida mucho más sencilla. ¿Y qué creen? Que sí podemos tener esa estructura de datos en memoria. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues miren, vamos a hacer una cosa. Primero que nada, les voy a pasar este libro, que es de donde yo estoy sacando todas las cosas. Voy a poner esto aquí. Este es un libro muy, muy bueno. Literalmente toda la conferencia está basada en este libro. Se los voy a pasar acá. ¿Ok? ¿Ya? Y en este libro les explican cómo hacer un intérprete, básicamente un analizador de lenguajes que puede realizar acciones, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante en compiladores 1 y en compiladores 2, pero igual nos sirve mucho para lo que estamos haciendo ahorita, que es hacer a mano un analizador descendente recursivo. Y específicamente en este libro nos explican una forma de poder realizar esto que yo les explicaba, de primero poder crear una estructura de datos que represente el árbol y después, para cada diferente tipo de nodo en el árbol, realizar una acción diferente. Entonces, la forma en la que lo vamos a hacer es a través de una cosa que se llama el patrón visitante. Y se los voy a explicar bien rapidito. ¿Ok? Con el patrón visitante, yo les voy a pasar también esta página de acá, que de hecho la podemos tener en español. Eso está bastante útil. Ok, se las paso acá también, se las estoy pasando. Muy bien. En resumen, el patrón visitante lo que nos dice es, miren pues, ustedes tienen que crear una interfaz. Ustedes que saben Java, saben que una interfaz es muy parecida a una clase, pero que en la interfaz lo que nosotros hacemos es simplemente definir una estructura. No vamos a implementar nada dentro de esa clase. Solamente le ponemos nombres de atributos o nombres de métodos, ¿ya? Eso es lo que hace una interfaz, pero no la implementan. Y sirve para que otras clases puedan agarrar esa interfaz y puedan replicar esa estructura, ¿ya? Eso es una interfaz. Lo que nos dice el patrón visitante es, ustedes van a crear una interfaz que se llame visitante. Dentro de esa interfaz van a crear un método para cada uno de los diferentes tipos de nodo en su árbol de sintaxis. Entonces, si nosotros creáramos una interfaz visitante para nuestra gramática actual, ¿cuáles van a ser los diferentes tipos de nodo que vamos a tener? Vamos a tener un nodo para la regla start, vamos a tener un nodo para la regla place. Por ejemplo, también vamos a tener un nodo para cuando encontremos una cadena de texto, un nodo cuando encontremos, por ejemplo, más que nada lo vamos a utilizar cuando tengamos esto, ¿no? Al encontrar estos nombres de reglas, porque todo lo demás que viene dentro, pues nos va a servir simplemente para graficar nuestras cosas, ¿ya? Pero en general, en nuestro árbol vamos a tener estos dos tipos de nodo, un nodo para esta regla y un nodo para esta regla. Entonces lo que me dice, lo que me dice el patrón visitante es, créate una interfaz donde vas a tener un método por cada uno de esos nodos. Y en cada uno de esos métodos vas a realizar alguna lógica. Por ejemplo, en el método para el nodo que se llama start, que es el nombre de esta regla, por ejemplo, yo voy a decir que cuando encuentre ese tipo de nodo, voy a empezar una gráfica de GraphPiece en donde el título va a ser lo que venga en este atributo. Y cuando yo esté en el método para el tipo de nodo lugar, yo voy a, por ejemplo, agregar a mi gráfica de GraphPiece pues una cajita que tiene el nombre del lugar y que tiene tal color y así, así, así con los atributos que yo encuentro, ¿ya? Eso es lo que me dice el patrón visitante. Creas esa interfaz en donde estén esos métodos, en donde haces una lógica diferente para cada tipo de nodo diferente. Y después de eso lo que vas a hacer es que vas a crear las clases que representan los nodos, ¿ya? Y en esas clases que representan los nodos, esas van a tener un método que en este caso se va a llamar aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer ese método aceptar? Pues es muy sencillo. El método aceptar va a recibir una interfaz visitante. Si yo, por ejemplo,
voy a crear un nodo para el tipo de regla start, Entonces, imagínense que esto que aquí dice concrete element se llama el nodo start. Y dentro del tipo de nodo start yo tengo un método que se llama accept, que va a recibir un visitante, que es el visitante que ya les había explicado. Va a venir el nodo y dentro del visitante va a mandar a llamar al método que tiene que ver consigo mismo. Recuérdense, dentro del visitante hay un método para cada tipo de nodo diferente. Por ejemplo, va a haber un método para el tipo de nodo A y un método para el tipo de nodo B. Cuando yo esté dentro del tipo de nodo A, voy a agarrar el visitante y voy a llamar al método de tipo de nodo A. Cuando esté dentro del tipo de nodo B, voy a agarrar a mi visitante y voy a llamar al tipo de nodo B. Entonces, simplemente lo que hace el patrón es, defino una interfaz con métodos para cada nodo y en cada nodo diferente llamo al método que le corresponde a ese método, a ese tipo de nodo. No vamos a hacer eso a mano. Yo les voy a pasar básicamente una cosa que nos va a permitir generar todas las clases e interfaces que nos permiten generar esto de un solo. Y de hecho se los voy a presentar ahorita para que puedan ver cómo es. Voy a mantener eso abierto. ¿Ok? Entonces, cierro esto. Uy. Ok. Dentro del repositorio para este proyecto, yo les voy a pasar esta cosa que se llama generador. ¿Ok? Y generador lo que hace, y esto también ustedes lo pueden implementar en Java, de hecho en el libro que les pasé lo implementan en Java, lo que hace este generador es que va a ir a crear en mi sistema de archivos un archivo que se va a llamar syntax tree y un archivo que se va a llamar visitor. Visitor es la interfase que les expliqué, que va a tener todos los métodos para los diferentes tipos de nodo, y syntax tree es donde voy a tener todas las declaraciones para mis tipos de nodo, ¿ya? Y lo que va a hacer esta cosa, no se las voy a explicar realmente, lo único que hace es, por cada uno de los nodos que yo defino en este mapa hash, con este nombre y con estos atributos, yo voy a ir a generar estas clases, ¿ya? Y me va a crear esos dos archivos. Entonces veamos qué es lo que hace. Eso va a terminar creando estas cosas de acá, ¿ok? Entonces, les explico rapidito. Si se dan cuenta, la interfaz visitante lo que va a tener es, para cada tipo diferente de nodo que yo defina, me va a crear un método visitante, ¿ya? Y después me crea este archivo en donde van a estar todas las clases que representan los nodos del árbol, ¿ya? Voy a tener un nodo para el tipo regla start, un nodo para el tipo regla lugar, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es básicamente lo que tengo aquí. Entonces, hagamos eso. Definamos nuestros tipos de nodo para nuestro proyecto. Aquí les voy a empezar desde cero. Como dentro de mi proyecto yo tengo, voy a cerrar esto, como dentro de mi proyecto para mi gramática yo definí solamente dos reglas, que es esta, start y place, yo voy a querer dentro de mi árbol un nodo de tipo start y un nodo de tipo place. Entonces empiezo con eso. Lo voy a definir acá. Start y un nodo de tipo place. ¿Ok? Dentro de start yo voy a querer nada más guardar el nombre de este mundo, ¿verdad? Que se guarda en esta cadena de texto, y voy a querer guardar todos los lugares que está acá. Entonces yo voy a definir esas dos cosas. Para start va a tener dos atributos, uno que se va a llamar name, que va a ser de tipo string, y uno que se va a llamar, vamos a llamarle place, ¿ya? Que va a ser de tipo place. Y ese tipo place es lo que estoy definiendo acá. Y después voy a tener dentro de place, ¿qué debería guardar en mi nodo de tipo place? Pues necesito guardar el identificador de ese lugar, el tipo del lugar, su coordenada X y su coordenada Y. Todas las demás cosas, esto de place, esto del dos puntos, estas palabras reservadas, no me interesa guardar esas cosas. Esto solo es parte del lenguaje. Lo que realmente yo quiero obtener son estos atributos, el nombre, el tipo, coordenada en X y coordenada en Y. Entonces voy a hacer atributos para cada una de esas cosas. Voy a hacer el nombre del lugar, que igual va a ser una cadena de texto. Voy a agarrar el tipo de lugar, que igual va a ser una cadena de texto. La coordenada en X, que yo le voy a llamar xcoord,
va a también ser una cadena de texto, porque por default estoy recibiendo texto cuando analizo mi archivo de entrada, y una coordenada en Y que también va a ser de tipo cadena de texto. ¿Ya? Ahora, no se preocupen tanto por entender qué es lo que estoy haciendo aquí. Simplemente entiendan que en este mapa hash yo estoy definiendo el nombre de una clase que se va a crear automáticamente y dentro de esa clase estos van a ser los atributos y sus tipos de datos. La clase que se va a llamar start, que representa el tipo de nodo start, tiene estos dos atributos y esos dos atributos tienen estos tipos de datos. ¿Ya? Este es de tipo string, este es de tipo place. Esta va a ser una clase place que tiene estos 4 atributos y todos van a ser de tipo string. Y dentro de nuestro proyecto, pues yo hice un pequeño script que cuando yo hago este comando de acá, automáticamente me genera, cabal aquí como dice, me genera la interfaz del visitante y me genera las clases para los nodos que yo definí. Entonces, si nos vamos a mi interfaz visitante, cabal, me creo una interfaz visitante que tiene un método para cada uno de los tipos de nodos que yo definí acá, start y place. Entonces hay método visitar start y visitar place. Y me crea dentro de mi clase de árbol de sintaxis dos clases, una para cada uno de los nodos acá. ¿Ya? Entonces aquí lo único que definí es los atributos y nombres para lo que eventualmente se iba a convertir en clases. ¿Ok? Eso es lo único que está haciendo esto. Crea una clase que se llama start con tales atributos y esos tipos de datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo aquí había definido que fuera tipo de dato place porque yo iba a crear una clase que se llama place y se quedan en el mismo archivo. Entonces hay dos nodos, start y place con estos atributos. ¿Ya? Entonces básicamente eso es lo que me interesa guardar. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto antes de poder hacer el analizador sintáctico? Porque cuando nosotros hagamos el analizador sintáctico, nosotros tenemos que tener una forma de definir que cuando nosotros realicemos una de las reglas en nuestra gramática, pues, ¿qué debería devolver esa regla? Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, en nuestra gramática, cuando yo implemente mi analizador sintáctico, por ejemplo, dentro de esta regla que se llama start, viene otra regla. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de dato que va a retornar cuando yo ejecute esta regla dentro de mi analizador sintáctico? Pues eso es lo que yo acabo de definir. Yo voy a definir que cuando yo verifique dentro de mi analizador sintáctico esta regla de acá, el tipo de dato que retorne va a ser el tipo de dato place. Y cuando yo con mi analizador sintáctico analice esta regla que está acá, el tipo de dato que va a devolver va a ser la clase start. ¿Ya? Ok. Ahorita todavía no hemos hecho un analizador sintáctico y por eso parece que estamos en Marte probablemente, pero ahorita que hagamos el analizador sintáctico, creo que todas las cosas van a empezar a tomar su lugar para que ustedes puedan irlo entendiendo. ¿Okay? Entonces, no me pierdan el hilo. Estas cosas eran necesarias antes de poder implementar el analizador sintáctico. ¿Ok? Entonces, va. Ahora sí vamos con todo con el analizador sintáctico. El analizador sintáctico lo que va a hacer es que va a interpretar lo que nosotros definimos con nuestra gramática. Y para eso vamos a hacer simplemente dos cosas. Tenemos dos reglas que tenemos que cumplir. Cuando dentro de mi gramática, en el lado derecho de una de estas producciones, yo encuentre un token, eso significa que yo tengo que consumir un token de mi flujo de entrada de tokens. Y cuando yo encuentre del lado derecho de una regla el nombre de otra regla, entonces eso lo voy a implementar como un método o función dentro de mi clase analizador sintáctico. ¿Ya? Entonces, siguiendo esas dos reglas, vamos a poder implementar nuestro analizador sintáctico. Entonces, vamos ahí, hagámoslo juntos. Miren pues, yo aquí tengo justamente el analizador sintáctico, ¿ok? Pero lo vamos a ir haciendo desde cero para que ustedes puedan ver cómo se hace. Voy a copiar esto, voy a hacer una copia, ¿ok? Me voy a ir a source, a parser y voy a hacer una copia. Vamos a copiar el archivo que tiene mi analizador sintáctico y voy a hacer una copia que se va a llamar parser conferencia. ¿Ok? Conferencia y así. ¿Ok? Va. Entonces ahora ya tengo parser conferencia. Entonces, vamos con todo acá.
Lo primero que voy a hacer es definir una clase, ¿ya? Y le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo le puse parser. Esta va a ser la clase que va a representar nuestro analizador sintáctico, ¿ok? ¿Qué cosas debería tener nuestro parser? Vamos a empezar a hacerla desde cero. Voy a eliminar todo esto de acá. Ta, 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 ta. Ok, va. Y... Ok, y solo voy a dejar las utilidades que les voy a explicar después. Entonces, ¿qué debería tener nuestro analizador sintáctico? Bueno, primero necesitamos llevar el control del token en el que estamos actualmente, ¿ya? Para eso voy a crear un atributo que se va a llamar current, que va a ser de tipo número. Este va a ser el token actual, ¿ok? Ahora, también necesito una lista de tokens, porque el parser, dense cuenta, antes de poder hacer el análisis sintáctico, que es el parser, primero tengo que hacer el análisis léxico. Con mi clase de scanner, yo lo que estoy retornando, primero, la clase scanner recibe una cadena de texto, y de la cadena de texto, el resultado del parser es una lista de tokens. Por lo tanto, lo que tiene que recibir el parser en lugar de una cadena de texto es una lista de tokens. Entonces vamos a hacer un atributo en donde vamos a guardar esa lista de tokens. Entonces yo lo voy a llamar en este caso tokens, ¿ya? Y va a ser una lista dinámica de tipo token, ¿ya? Esto es sintaxis de TypeScript, pero simplemente entiendan que cuando yo pongo el nombre de una clase o de algún tipo seguido de corchetes, estoy diciendo que esto va a ser una lista dinámica, un arreglo dinámico, pues, que se puede disminuir, aumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista dinámica como la tienen ustedes en Java, ¿ok? Muy bien. Y aparte de eso, por ahorita lo voy a dejar así. Voy a hacer mi constructor y dentro del constructor de la clase, lo que yo debería recibir es un arreglo de tokens, una lista de tokens. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Ok? Va. Tal vez les voy a hacer esto un poquito más grande. Me imagino que va a ser más fácil verlo. Déjenme ponérselos en 24 tal vez. Vamos a ver. Creo que ahí está más simple de ver, ¿verdad? Va. Y pues constructor de toda la vida, ¿no? El token que tengo en mi clase lo convierto pues con lo que recibo acá. Entonces recibimos una lista de tokens y lo guardamos internamente en nuestra clase. Y vamos a inicializar el estado de nuestro analizador. Vamos a empezar en el índice 0, porque recuérdense que esto es una lista de tokens, por lo tanto, yo necesito algún puntero o alguna variable que me defina en qué índice de la lista de tokens estoy. Current significa actual, y lo que estoy diciendo con esta variable es que aquí voy a ir almacenando cuál es el índice actual del token que yo estoy analizando. ¿Ok? Va. Ok. Siguiente, pues. Ahora, ¿qué es lo siguiente que yo debería hacer? Pues, miren, primero les voy a describir algunas utilidades. ¿Ok? Para poder implementar nuestro analizador sintáctico, hay algunas cosas, unos métodos que a mí me van a servir. Entonces, ¿por qué no empezamos por este que está aquí? Miren, pues. Yo voy a tener un método que se llama match, que va a recibir una lista de tipos de token, ¿ya? Y lo único que va a hacer este método es que va a verificar si el token actual es de los que yo puse en esta lista, ¿ya? Y básicamente es útil cuando hay algún token opcional en la gramática. Voy a tener un método que se llama check. Y con este check lo que yo voy a hacer es que voy a verificar si el token que yo estoy analizando actualmente es de tal tipo, ¿ya? Voy a tener un método que se llama advance, que lo que va a hacer es consumir un token y retornarlo, ¿ya? Entonces, lo que hace advance es bien sencillo. Si todavía no hemos llegado al final de la lista de tokens, aumento mi puntero del índice de la lista de tokens, ¿ya? Y retorno el token que acabo de consumir. Hágase entender que cuando yo digo consumir un token, lo que estoy diciendo es mover mi puntero hacia el siguiente token. Eso es consumir un token, ¿ya? Recuérdese que el puntero simplemente en este caso es un número entero que indica el índice en la lista de tokens. Entonces, consumir es mover el puntero
hacia el siguiente token disponible, ¿ya? Entonces, al utilizar este método, yo consumo un token, ¿ya? Y pues lo retorno, nada más. Con este método isAttend, lo que yo estoy verificando es si el token actual es el token de final de entrada. Porque se acuerdan que les había dicho que yo iba a agregar un token específico para verificar que ya esté al final de mi lista de tokens, pues es este de EOF, End of File, final de archivo. Y con isAttend simplemente retorna verdadero o falso si el token en el que estoy actualmente es el token de final de entrada. Voy a tener otro método que se llama pick, que lo que hace es muy parecido al de avanzar, pero mientras que avanzar consume un token, pick lo que hace es nada más mostrarnos ese token, pero no lo consumen, ¿ya? Con pick lo que vamos a hacer es, en el token que estoy actualmente, lo retorno, lo agarro, pero no paso al siguiente token en la lista de tokens, no lo consumo. Para consumir es avanzar y para solamente verificar el token que tengo actualmente es pick. Y por último tengo este método que se llama previous, que lo que retorna es el último token consumido, el token consumido más recientemente, ¿ya? Con esas utilidades vamos a empezar a hacer nuestro programa. Va. Entonces, yo ya les había dicho que dentro de nuestro analizador sintáctico, cuando yo tenga en mi gramática, ¿qué pasó? Ay, perdón. Cuando yo tenga en mi gramática el nombre ¿cómo se llama esto? De una regla, eso se va a convertir en un método dentro de mi clase que representa el analizador sintáctico. Entonces, aquí tengo dos nombres de reglas, tengo start y tengo place. Entonces, creemos esas reglas. Vamos a nuestro programa y las vamos a crear, las vamos a definir. Vamos a crear un método para start. Esto significa que vamos a analizar una regla de tipo start y vamos a crear un método para place, ¿ya? Entonces, cada vez que dentro de su gramática, repito, cuando ustedes definan su gramática, por cada una de las reglas que ustedes tengan en su gramática, ustedes tienen que convertirlas en un método dentro de su analizador sintáctico. Aquí tengo 3 reglas, start, place y place type. Entonces tengo que crear 3 métodos, start, place y place type. ¿Ok? Va. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues si se dan cuenta, si esto representa una regla, dentro de esta regla lo que yo tengo que hacer es consumir tokens y llamar a otras reglas. Entonces empecemos con start. Creo que algo muy útil que nos va a servir es, vamos a copiar este texto y lo vamos a poner como un comentario encima de este método para que lo podamos tener a la mano y no estemos cambiando entre un archivo y otro. Mi objetivo ahorita es, con este método, poder reconocer esta regla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer? Pues muy sencillo. Primero, ¿qué es lo que viene para que esta regla sea válida? Primero tiene que venir world. Entonces, ¿qué método me sirve a mí de las utilidades que yo les había mostrado para poder consumir un token de cualquier tipo? Pues utilizo el método, en este caso, el método match, ¿ya? Que sería este que está aquí. Y este método lo que recibe básicamente es el tipo de token que yo quiero consumir. ¿Cuál es el tipo de token de world? Pues sería world. Algo que voy a hacer de acá es que voy a importar desde mi archivo de tokens las interfaces y las definiciones de tipo de token. Voy a importar el enum de token type. Entonces voy a importar token type y le voy a poner el nombre TK. ¿Ya? Simplemente importé el enum. Volvamos a lo que es esto. Recuérdense que en mi archivo de tokens yo tengo un enum que tiene todos mis tipos de tokens, los diferentes tipos que yo tengo, y lo estoy importando acá y le estoy poniendo este nombre, ¿ya? Entonces, cada vez que yo dentro de mi código haga referencia a TK, es el enum token type, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar si el token en el que estamos actualmente es TK world. Si el tipo de token es de este tipo, entonces continúa lo siguiente, ¿ya? Va. Entonces ahora hagamos this match. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que verificar? Que venga un string, ¿ya?
Ya verifiqué esto, ya verifiqué esto. ¿Qué es lo siguiente que tiene que venir? Que venga una llave de apertura. Entonces hago match tk el bracket. ¿Ya? ¿Y qué viene después? Ah, viene el nombre de una regla. Entonces aquí es donde hago las cosas un poquito diferentes. Para consumir tokens simplemente utilizo mis utilidades. Pero si lo que viene es un nombre de regla, lo que tengo que hacer es mandar a llamar el nombre de la regla. Tengo que ejecutar esa regla. ¿Ya? Y después de eso, ¿cómo es que tiene que terminar la regla? Pues con la llave de cerradura. ¿Ya? Entonces hago thisMatch y la llave de cerradura que sería tkr bracket. Entonces, si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Según mi gramática, para poder implementar una regla, según esté la estructura de la regla, simplemente mando a llamar mis métodos. Si tengo que consumir un token, utilizo mis métodos para consumir tokens. Y si tengo que consumir el nombre de un no terminal, mando a llamar al método de ese no terminal. ¿Ok? Bastante sencillo, ¿no? Pasemos a implementar las siguientes. ¿Ok? Entonces, agarremos esto para tenerlo de referencia. Muy bien. Le ponemos igual acá. Ahora, veo que ya voy sobre el tiempo, chicos. Tal vez me tardo una media horita más, ¿verdad? Así que ya estamos realmente en lo último. Ya estamos haciendo nada más la implementación. Pero sí, probablemente me va a tardar como media horita más, ¿ok? Entonces espero me puedan tener un poquito de paciencia, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es igual. Sigo haciendo mis matches, ¿no? Hago match de tk place. Es decir, lo que tiene que venir en mi token actual dentro de mi lista de tokens es esto, ¿ya? Para que esto sea una regla válida. Después hago this.identifier, vamos a ver, sería igual un match de tk id, ¿ok? Después sería this.match de tk colon, ¿ya? Estos son mis tipos de token. Ya reconocí estos tres, place, identifier, colon, después viene place type. Esto es un nombre de regla, entonces lo que mando a hacer es mandar a llamar la regla. This place type. Y sigo, ¿verdad? Entonces this match, etcétera, tk, uy, tk.placetype, perdón, at. ¿Ok? Después match, y lo que voy a hacer es tk parent, l parent, ¿ya? Entonces, recuérdense, estos son tipos de token, tipo de token place, tipo de token ID, tipo de token colon, nombre de regla, método, tipo de token at, tipo de token paréntesis izquierdo, left parent, y así. Y así hasta que termine toda la regla. Ya me lo vamos a terminar. This match, ok, tk, punto. Esto va a ser un número. ¿Ya? Voy a copiar esto otra vez. This match, tiene que haber una coma. Ok. Y por último, un paréntesis de cerradura. Va. Y ahí estamos, ¿ve? Lo único que hice fue, cuando tengo un token, mando a llamar a los métodos para consumir un token. Cuando tengo el nombre de una regla, mando a llamar al método de esa regla. ¿Ya? Entonces ahora el único método que nos falta identificar nos falta hacer es este que se llama placeType. ¿Ya? Entonces, hagamos esto. Ahora, una cosa que tienen que tomar en cuenta es, hasta el momento hemos tenido una sola opción, ¿verdad? Pero aquí tenemos tres opciones diferentes. Si en cualquier momento de mi gramática fallara que no se cumple esta estructura, por ejemplo, primero tiene que venir world y después una cadena de texto, pero si en mi archivo de entrada viniera que viene world seguido de esto, eso es un error, ¿verdad? Ahí es claro el error. Pero si cuando yo mande a llamar esta regla, pueden venir tres opciones diferentes, lo que va a pasar es que si no viene playa, vamos a probar si viene cueva. Y si no viene cueva, vamos a probar si viene jungla.
Entonces tenemos que hacer alguna cosa. Básicamente lo que hacemos es que si tenemos opciones, tenemos dos formas de implementarlo, con un switch o con un if, ¿ya? Y la forma en que lo vamos a hacer es con esto. Vamos a verificar nada más, en este caso, las tres diferentes opciones. Puede venir, yo le había puesto playa, cueva y jungla, entonces sería playa, cueva y jungla. ¿Ok? La razón por la que puedo pasar tres es porque esto es parte de mi implementación. Si ustedes lo implementan de forma diferente, adelante. Pero yo de una vez al hacer match le puedo pasar varios tipos de tokens y básicamente lo que es en mi implementación es que si no funciona este, probar con este. Si no funciona este, probar con este y así va, básicamente. Ese es el asunto ahí. Va. Entonces, ahí yo ya tengo mis tres reglas definidas para mi analizador sintáctico. Pero hay dos cositas que tengo que tomar en cuenta antes de poder seguir. Recuérdense que nuestro objetivo es poder ignorar las cosas que no nos sirven. Por ejemplo, esta palabra reservada, world, esto no nos interesa. De esta regla lo que nos interesa es esta cadena de texto y lo que venga el resultado de esto. De esta regla lo que nos interesa es el identificador, el tipo de lugar y las coordenadas. Y de esta regla, pues lo único que nos interesa es poder obtener el tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nuestras reglas, nuestros métodos van a tener que retornar algún tipo de cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido tipos de nodo acá? ¿Se acuerdan toda esa parte que les mostré del patrón visitante? Y que hacíamos un generador para que nos creara estas clases de el árbol de sintaxis, ¿verdad? Pues aquí es donde ya lo vamos a usar. Si yo tengo a la clase start, al método start, lo que esto debería retornar es un tipo de nodo start, ¿ya? Si tengo un método place, lo que debería retornar es un tipo de nodo place, ¿ya? Estas cosas automáticamente me las importo y vienen desde syntax tree. Y si se dieron cuenta, realmente no definí un tipo de nodo para este place type. No lo definí acá como una clase que se va a tener que implementar. Y eso es porque realmente son puros tokens. Entonces lo que yo puedo hacer que retorne esto en lugar de un tipo de nodo es que me retorne un tipo de token. Es que me retorne token. Nada más. ¿Ok? Va. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Miren pues, solo una cosita. Va, aquí ya me importaron todas las cosas. Creo que también, solo para que no me fallen las cosas, tengo que importar una última cosa. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí, va. Miren pues. Siguiente cosa. Tenemos nosotros que hacer algo para poder agarrar las cosas que nos interesan y que este método retorne una instancia de este tipo de nodo. Entonces hagamos eso. Cada vez que yo tenga una cosa que me interese, por ejemplo en este ID, lo voy a guardar en una variable. Entonces yo voy a decir, a mí de aquí me interesa el ID, que es esto de acá. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer this. Voy a definir una variable que se va a llamar ID, por ejemplo. ¿Ya? Y ID... Ok. Ahorita les explico qué es lo que está mal ahí. Y para este place type, igual, voy a guardar el resultado en otra variable que se va a llamar el type. ¿Ya? Y ya que tenga estas dos cosas, lo que voy a hacer al final de haber analizado toda mi regla, cuando ya haya visto que se cumplió todo esto, si nada salió mal, entonces lo que va a retornar este método es, cabalito, una nueva instancia de ese tipo de nodo. Entonces, agarro el ID, agarro el tipo, ¿ya? Una cosa que me faltó fue la coordenada en X, entonces voy a hacer xcoord es igual a esto y ycoord es igual a esto, ¿ya? Entonces, xcoord y ycoord, va. Específicamente, vamos a ver, string, va. Y voy a hacer lo mismo en los otros. Aquí lo que me interesa es el tipo,
el nombre que está en la cadena de texto, entonces lo voy a guardar acá, que va a ser el name. Y me interesa también el tipo de lugar, ¿ya? Entonces, voy a guardar esto como el place, pero le vamos a poner P nada más, ¿ya? Y si todo sale bien cuando analice esta regla, entonces finalmente voy a retornar una nueva instancia de esta clase que se llama start, ¿ya? Que recibe un nombre y recibe un lugar, ¿ok? Uy, ahí estamos. Y para esta de placeType, pues lo único que voy a hacer es retornar el token que encuentre, ¿ya? Nada más. Va. Entonces, aquí tengo algunos problemas y básicamente lo que está pasando, chicos, es que utilicé el método que no era. En lugar de match, el que me va a servir realmente es este que se llama consume. Porque ¿qué es lo que va a hacer consume? Miren pues, primero verifica que el token actual es del tipo que yo le especifico acá y lo consume. O lanza un error si no es ese tipo. Entonces, este es el que realmente me interesa, ¿ya? Entonces, rapidito voy a cambiar acá todas las instancias de match por instancias de consume. Entonces, hago un reemplazo para que todos los match se conviertan en consume, ¿ya? Ok. Pero consume necesita una cosa extra. Yo le puse aquí que consume va a recibir también un mensaje de error si eso no se cumple. Dentro de consume lo que hacemos es verifiquemos que el token actual es del tipo que yo especifico. Si es así, consumo ese token y lo retorno. Pero si eso no se cumple, voy a mostrar un mensaje de error. Entonces, para cada uno de estos, yo voy a definir acá un mensaje de error. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner, qué sé yo, hagamos algo tipo, vamos a poner MSG y le ponemos que sea, eh, ahorita solo para que vean, ¿no? Error, 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 error. La razón por la que se puede poner varios errores diferentes es porque si lo que no encontré es un token de tipo place, aquí yo le puedo poner, hey, no se encontró el tipo de token place, no se encontró el tipo de token tal cosa, ¿ya? Entonces, eso es aquí. De hecho, ¿saben qué? Mejor en vez de un mensaje voy a agarrar el token que está actualmente y... Ah, sí está bien, sí está bien. Ese error está bien. Es solo para que puedan ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces consumimos, mensaje, mensaje, mensaje. Vamos a ver, aquí me dijo cannot find the name consume. Ah, perdón. Ahí estamos. Es consume, MSG, MSG, MSG y MSG. Y aquí MSG. Muy bien. Y MSG. Va. Otra cosa a tomar en cuenta aquí, me está diciendo que el argumento de tipo token no se puede asignar a un tipo string, y es que realmente lo que yo estoy obteniendo acá no es una cadena de texto como tal, estoy retornando un token. Entonces lo que tengo que hacer es ir a mandar a llamar al método que me retorna el lexema, que en este caso yo le puse que text, ¿ya? Type igual es un tipo token, así que lo que vamos a hacer es retornar igual el tipo de texto, al igual que xcord y ycode. Esto es porque cuando yo mando a llamar al método consume no me retorna una cadena de texto, sino que me retorna una instancia de token. Por lo tanto, tengo que mandar a convertirlos en cadenas de texto, ¿ya? Aquí ya está todo eso. Entonces, la única diferencia que hice fue que cuando llamo consume, trato de verificar que esto se cumpla. Si esto no se cumple, entonces va a mostrar este error, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner error de sintaxis, ejemplo. Y voy a hacer lo mismo en los otros, ¿ya? Para place type, error de sintaxis. Vamos a consumir. Aquí lo voy a hacer un poquito diferente, porque miren pues, para lo del type, en mi gramática yo le había puesto que puede ser playa, cueva, jungla. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Si se logra efectivamente hacer el match de playa, cueva o jungla,
voy a retornar lo que estaba antes, ¿ya? Si logro hacer el match de playa, cueva o jungla, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Simplemente voy a retornar el último token que consumí, ¿ya? Pero si esto no se cumple, entonces voy a lanzar un nuevo error. Que diga, por ejemplo, igual, que diga error de sintaxis. O puedo hacerlo un poquito más. Se esperaba un tipo de lugar, ¿ya? ¿Qué me dice aquí? Expected token, toca true. Perdón, es que esto no es consume, esto es match. Ya. Entonces, con este match me va a retornar si esto se cumple. Si cualquiera de estos es lo que viene, va a ser verdadero y me va a retornar el token que acabo de consumir. Pero si no, esto no se cumple, entonces voy a lanzar un error que va a decir cabal MSG. ¿Ya? Y entonces, ahora lo último que me falta es esto de acá. Aquí igual voy a poner un mensaje que diga, ya, error de sintaxis. Ejemplo. Y lo retorno acá. MSG, MSG, MSG y MSG. ¿Ok? De igual manera, como esto retorna un token, tengo que agarrar el texto del token y no el token como tal. Y en el caso de P, pues esto, aquí sí yo le puse que esto retorna una instancia de place, y eso es justamente lo que esperaba esta clase. Una cadena de texto que representa el nombre y un atributo de instancia tipo place. ¿Por qué es que P es de tipo place? Porque recuérdense que cuando yo mando a llamar a este método, yo le especifiqué que lo que retorne es una instancia de tipo place. ¿Ya? Cuando yo mando a llamar a la instancia place, esto lo que espera son estas cosas, ¿ya? Y estas las pude obtener porque, pues o sea, el punto, chicos, es que para que entiendan lo que estoy haciendo de aquí es, por cada una de las reglas en la gramática, creo un método y ese método tiene que retornar uno de los tipos de nodo que yo definí en la estructura del principio que les mostré, ¿ya? Entonces, estas primeras dos retornan el tipo de nodo que yo especifiqué y esta tercera es diferente, no especifiqué un tipo de nodo para esta porque solamente retornaba tokens. Entonces, cuando yo mande a llamar a este método, me va a retornar un tipo de token y después de este tipo de token yo puedo obtener el texto. ¿Va? Si es una playa, pues va a decir playa, si es una cueva, va a decir cueva, si es una jungla, va a decir jungla. ¿Ya? Eso es todo. Va. Y ya casi estamos por terminar esto. Lo último que nos falta es que como yo había borrado accidentalmente, bueno, no lo borré accidentalmente, sino para empezar a implementarlo desde cero, yo había borrado un arreglo de errores que yo tenía. Y por eso me está tirando error acá. Entonces voy a hacer esto primero. Voy a crear un arreglo de errores, igual que en el escáner que les había dicho que yo iba a tener un arreglo para todos los errores que encontraba cuando hacía el análisis. Lo voy a inicializar en mi constructor. ¿Ya? ¿Okay? Y por último, ¿qué otra cosa necesito acá? Ya. Un nuevo parse error. Ok. Tengo que importar eso también. Ok. Con eso ya estamos. Entonces, antes de poder correr este programa, solo hagamos un resumen de lo que acabamos de hacer. Nos falta un método, perdón. Vamos a crear un método que se llame parse, que lo que va a hacer es esto. Dentro de un try y catch, vamos a tratar de retornar justamente lo que retorne mi regla inicial. Digamos, el parseo tiene que empezar desde alguna regla. Y yo definí que esta es la regla por la que se va a iniciar. Entonces, mando a llamar a this start. ¿Ok? Entonces, actualmente parse lo que retorna es el resultado de haber hecho todo mi análisis empezando desde la regla inicial, empezando desde la regla start. Si durante cualquier momento cuando yo esté haciendo mi parseo alguna cosa falla, eso va a tirar un error con esto que está acá. Va a
a lanzar error básicamente, ¿no? Entonces, ese error va a ser capturado acá, y acá pues yo puedo hacer algo con ello. Por ejemplo, en este caso yo lo único que voy a hacer es que si retorno un error, yo voy a retornar mi lista de errores, ejemplo. ¿Sí? Voy a retornar la lista de errores. Si todo sale bien, parse va a retornar el resultado de la primera regla, y si algo, perdón, si algo sale mal, va a retornar la lista de errores, ¿verdad? Que en este caso, por la implementación que estamos haciendo ahorita, solamente va a haber un error, porque ya no nos dio tiempo para mostrar cómo hacer la recuperación del modo pánico. Eso se los puede mostrar su auxiliar, ahí le voy a pasar yo el código a él, pero ahorita solo mostraría un error. Pero empecemos a ver entonces. Ya que tengo parse, recuerden, empezamos en start, vamos a ir haciendo como el flujo, ¿va? Si empiezo en start, lo primero que tiene que venir la palabra reservada world. Si eso no se cumple, lanzo error. Después tiene que venir una cadena de texto. Si eso no se cumple, error, etcétera, etcétera. Eventualmente voy a encontrar un no terminal que va a ser place y me muevo a ese método. Entonces, me muevo a ese método, hago toda la lógica, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Si se encuentra el token que tiene que ser, todo bien y continuamos. Y si no, lanzamos error. Y pues lo mismo, ¿va? Cuando llegue a alguna parte donde tengo que llamar otro método, pues me muevo hacia ese método, consumo tokens, si los tokens no se cumplen, lanzo error, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que tienen que hacer para hacer el analizador sintáctico. Van consumiendo tokens, si no se cumple la estructura, lanzan error. Y eso es todo. Cuando tengan un nombre de regla, eso se convierte en un método dentro de la clase. Cuando tengan un token, eso va a ser consumir un token dentro de alguna de las reglas. Esas dos cosas tienen que hacer nada más para implementar el analizador sintáctico. Y pues todos estos métodos que ustedes literalmente los pueden copiar y pegar y simplemente les van a servir para hacer su lógica dentro de las reglas. Entonces ejecutámoslo. Vamos a movernos hacia nuestro index, ¿ya? Aquí lo que yo estaba haciendo por el momento es nada más ver los tokens, pero ahorita ya quiero ver el parseo. Entonces vamos a hacer esto. Solamente quería cambiar eso. Ahora voy a importar mi parser, ¿ya? Y voy a decir const parser. Voy a crear una variable parser que va a ser una nueva instancia de parser. Lo que recibe es un arreglo de tokens. Eso viene desde mi scanResult.tokens. Y después voy qué sé yo, voy a llamar a una variable que se va a llamar árbol, porque recuérdense que lo que nos va a retornar nuestro análisis sintáctico es un árbol de sintaxis. Entonces yo lo llamo árbol. Y lo que mando a llamar es parser.parse, ¿ya? Que lo que me va a retornar es o mi árbol de sintaxis o una lista de errores. Cualquier cosa que sea, pues simplemente la voy a imprimir, ¿ya? Y con esto ya tendríamos para poder hacer nuestro análisis sintáctico. Entonces, vamos a compilar nuestro programa, ¿ya? A ver, no connect. Perdón. ¿De dónde saqué esto? Esto es de syntax tree, connect, statement, syntax tree, statement, ¿dónde estaba? Perdonen. Es porque sigue aquí el otro archivo. Es por eso. Voy a eliminar ese otro archivo. Y de todos modos yo ya había guardado esto con Git, así que no va a pasar nada. Y vamos a ver. Ya con esto estamos. Ok. En lugar de importarlo desde parser, va a ser parser conferencia. Por eso me daba error. Va. Teníamos que borrar el otro archivo. Ok. Entonces, vamos a pasarle. Primero veamos nuestro archivo de entrada. Que lo que tiene nada más es algo como esto. En este caso, su auxiliar les tendrá que mostrar cómo hacer para poner esto varias veces, que básicamente es un while. Si ustedes quieren poder analizar
X número de cosas. Es lo mismo que hicimos, pero lo ponen dentro de un while, nada más. Pero siempre es ir a mandar a llamar al método para tal regla. Pero ahorita nuestra gramática solamente acepta uno. Entonces, esto es lo que podría verificar nuestra gramática. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Y vamos a ver qué hace. Va. Primero nos encontró estos tokens, encontró world, mundo prueba, place, lugar, etcétera, 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 etcétera. Y aquí nos dijo error de sintaxis en la fila 2, columna 14. Eso sería dentro de esto. Vamos a ver. TXT, fila 2, columna 14. Columna 14. Me está ardiendo el ojo, no sé por qué. Fila 2, columna 14. Lugar. Sí le pusimos el colon. Sí le pusimos el 2 puntos. A lo mejor me salté eso. Vamos a ver. Estamos ubicando world, cadena. Ajá. Un lugar, right bracket. Estamos bien. Después de eso tiene que venir place. Ah, miren. Ah, no, no, sí, 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 sí. Place, ID, colon, place type, at, left parent, número y right parent. Ok. Y después aquí es playa, cueva, jungla. Ahí estamos. Entonces el error que me está dando acá es específicamente un parsing error, message error de sintaxis. Creo que fue en uno de estos. De sintaxis es aquí, donde me falló con consumir una cosa. Bueno, probablemente porque lo hicimos aquí en vivo, pues hay algunas cosas que no salen tal y como se espera. Pero les voy a quedar debiendo ahí solucionárselo. Se los voy a solucionar y se los voy a pasar a su auxiliar para no quitarles más tiempo. Igual ahorita pues ya está completo. Lo único que es ver qué pasó ahí con ese error. Pero en resumen, ya para dar finalizada la conferencia, pues nada más es cuestión de, como les digo, primero escriben su gramática. Para cada regla en la gramática, crean un método, ¿ya? Para cada token, tienen que ir consumiéndolos. Si el token se consume correctamente, pasan a lo siguiente y si no, lanzan un error. Y si por ejemplo fuera algo como esto, donde tienen varias opciones, pues puede ser cualquiera de estas, entonces tienen que implementar alguna forma de que si falla esta, se pruebe esta, si falla esta, se pruebe esta y así. Y por último, pues ya solamente retornan los diferentes nodos que les interesan y con eso pues ya tienen ahí guardados en memoria los datos que les sirven, ¿verdad? Básicamente. Entonces con eso estaríamos. Ahí lamento que les quede debiendo el demo, de verdad, de que salga aquí el árbol de sintaxis. Pero sí, no tengan pena, yo se los voy a arreglar y ahí se los paso a su auxiliar para que él se los pueda terminar de mostrar en clase y se los implementen con Java, ¿va? Pero bueno, eso sería todo. Si tienen preguntas de todo eso, el montón que vimos, que era bastante, adelante. Y si no, pues con eso terminamos. Es solo mi ojo que me está ardiendo, no sé por qué. ¿Sí? Sí, una pregunta. Digamos, cuando ya termina cuando se termina el programa, así, queremos verlo nosotros, podemos, cuando descarguemos el repositorio, así, ¿en qué archivo hay que darle en el ejecutar para poder ejecutar el archivo? Ah, buenísima pregunta. Fíjate que lo que te voy a hacer es que cuando yo se lo suba esto al repositorio, les voy a dejar en el README las instrucciones para que puedan ver los comandos que tienen que poner. Y si ustedes están, por ejemplo, con ¿cómo se Yo llama esto? utilizo Visual. Ajá, con Visual Code, pues pueden agarrar una terminal de acá y le pueden dar acá, ¿va? Si ustedes no usan Linux, pues con una terminal de Visual Code es lo mismo, ¿va? Solamente le dan acá y es lo mismo. O sea, les funcionaría en la terminal de Visual, ¿verdad? No hay problema. Y ahí Sí. se los pongo yo en el README los comandos. O sea que ya no habría que ejecutar cargar el archivo, ya no habría que buscar el archivo, sino ya lo estaría haciendo automáticamente, solo en el momento de ejecutar el programa. Pero cuando decís buscar el archivo, ¿a qué te referís?
O sea, el archivo texto que estaba haciendo. Eso lo especificas tú. O Ah, sea, por eso yo, digamos, yo aquí dejé un ejemplo de archivo, que es este de input txt, pero por ejemplo yo puedo crear un nuevo que se llame nuevo txt, simplemente diga world, ejemplo, ¿va? Que se llama world, hola, y el programa puede recibir esos archivos especificándolo acá, ¿va? O sea, le pones acá con el comando y le especificas cuál es el archivo que querés, que se llame, por ejemplo, nuevo txt, y te va a decir, ah, mira, encontré estos tokens, encontré world, encontré hola, y así. oh, ya entendí cómo entonces tengo que Ujú. exportarlo. Ajá, o sea, tú especificas el archivo y le pasas el nombre cuando ejecutas el comando. Gracias. Nada más. Ok, Sí, solamente de calidad el muy bien. programa. Está bien, está bien. Sí, y perdonen que ahí hubo un error. O sea, si estuviéramos con tiempo, con gusto se los arreglo, pero para no quitarles más tiempo, pues lo voy a arreglar y se los paso nada más. ¿Ok? Y nada más eso. Y si hay dudas, pues ya. Y si no, ahí terminamos. Bueno, me parece que no. Entonces, creo que ahí estamos, compañero. Muy bien, Saúl, muchas gracias. Creo que ahí tiene otra duda el compañero. Sí, Sí, Kevin. sí, pero nada. Será que cuando digamos un archivo de error, también digamos que faltara una, no sé si una llave al final que no cerrara, un error así normal, uno Ujú. podría implementarle de que al momento de que ejecutar el archivo, que cualquier error que se genere, que no, que falte en los, así, que lo corrija, o sea, que lo coloque, ¿será posible eso? ¿También será posible o Mira, eso no se puede? sí podrías hacerlo. Yo no te lo recomiendo. eh, no porque sea tan complicado de hacer, o sea, sí va a tener su complejidad, pero eso no te va a ayudar realmente, porque lo que tú tienes que hacer para tu proyecto es hacer ¿cómo se llama esto? Un reporte de todos los errores, ¿va? Ajá, Eh, y ponete a pensar que si haces eso, no solamente lo vas a tener que implementar ahí, sino en todas las otras reglas, por ejemplo, ¿va? sería más complicarme la vida Sería entonces. más, ajá, te complicarías más porque tenías que hacer lógica para que en todas las reglas, si falta un carácter, se lo pongas, va, se lo metas. O sea, sí se puede hacer y si quieres hacerlo, dale, va. Pero yo diría que te vas a poner más trabajo, ¿ya? Entonces, la forma en la que lidiamos con los errores aquí es que cada vez que nosotros vamos a consumir un token, aquí nosotros podemos especificar el mensaje. Entonces, yo aquí le puse mensaje error de sintaxis, ¿va? Pero yo lo hubiera podido especificar aquí. Hey, se esperaba un world, ejemplo. Se esperaba un world. ¿Ya? Entonces, específicamente cuando pase el error de que no se encontró esto, vamos a mostrar específicamente este mensaje, ¿ya? Entonces, para eso sirve este método que hice yo, ¿va? Le podemos pasar mensajes diferentes. Y aquí solo para hacer rápido el parser, yo le puse un mensaje X cualquiera, ¿va? Pero aquí la idea es que ustedes puedan poner sus mensajes customizados para cada diferente tipo de error, que si no se encontró esto, que si no se encontró esto, y así va. Sí, tener razón. Ujú. Sí, Ahí está la cosa. Y bueno, creo que ahí ya estamos. Entonces, muchísimas gracias ahí por la oportunidad, Dani, y perdón ahí por el tiempo extra. Y ahí yo se los paso bien, no se preocupen, no hay pena. Entonces, nada más eso. Gracias. Gracias ahí por el tiempo. Muy bien, Saúl, igual te agradecemos tu tiempo y el entusiasmo por compartirnos el conocimiento, ¿no? Que ya pues a los estudiantes pues les va a ser de bastante utilidad para su proyecto y pues muchas gracias y que tengas una feliz noche. Igual Gracias, para, igualmente. gracias, feliz noche. Entonces, a los compañeros, únicamente pues aquí damos por finalizada la actividad y pues se pueden desconectar.